shall receive power. To the disciples, and I will pray the Father, and He will give you another helper, namely the Holy Spirit, that He, the Holy Spirit, may abide with you forever. Bienvenidos a una nueva semana de la Iglesia en Casa por Puertas Abiertas. Cada vez que pongo las noticias y sale alguna noticia de un desahucio, una empresa que ha perdido millones de euros o miles de negocios que han cerrado, millones de personas que han perdido su puesto de trabajo, siempre me hace sentir como que la situación en la que nos encontramos puede llegar a ser desesperante. Y yo creo que muchas personas, entre ellas yo, podemos sentir en algún momento algo de desesperación frente a la situación en la que nos estamos encontrando. Y la persecución muchas veces también nos hace llevar a sentirnos en una situación de desesperación. Por lo tanto, tenemos cosas que podemos aprender acerca de la desesperación. Sí, esta semana vamos a hablar de la desesperación y cómo podemos hacerle frente a la desesperación que puede traer o puede venir a nosotros a través o del sufrimiento o de la persecución. Pero la desesperación es la misma sensación que podemos tener tanto en una situación como en la otra. Voy a compartir algo que he aprendido de un pastor de una iglesia en casa en China acerca de lo que se puede hacer en respuesta a la desesperación desde el libro de Esther. Esther, como sabemos, es una mujer que vivió en el tiempo del exilio del pueblo de Israel. Ella llegó, por ciertas circunstancias, a llegar a ser la reina del reino y tenía una posición de mucha influencia. Y también Mardoqueo, que era su primo, fue el que la crió, y luego también él tenía algún puesto dentro del palacio real. Y Amán, que es el otro protagonista del libro de Esther, era el primer ministro de aquella época. En esta situación, Mardoqueo fue una persona que no se inclinó, y no sabemos exactamente por qué no se inclinaba ante Amán, pero esa falta de respeto, por decirlo de alguna manera, frente a Amán, pues causó una reacción en él que ya no quiso solamente tener una venganza personal con Mardoqueo, sino que decidió atacar a todo el pueblo de Israel por la falta de respeto de Mardoqueo. Y entonces se crea esta situación donde Amán va al rey y le pide que extermine al pueblo de Israel porque es un pueblo que es diferente, porque tiene otras lealtades y porque no se ajusta a la norma de la mayoría de las personas. Y este es precisamente el hecho que ocurre en muchos países todavía hoy. El pueblo cristiano es un pueblo que tiene una lealtad, además de ser leales a su gobierno, pero tienen lealtad a Dios. Y por el hecho de su lealtad a Dios, hace que personas en un contexto totalitario o en ciertos contextos, pues no se fían de los cristianos y en muchos casos quieren eliminarlos de su pueblo. Por lo tanto, es una circunstancia en la que nos encontramos con frecuencia. Y el hecho de la persecución pues crea esa sensación de desesperación del que hablaba al principio en cuanto a, en nuestro caso, las circunstancias que nos rodean o quizás el sufrimiento, mientras que la persecución es la que causa la desesperación en la situación de la iglesia perseguida. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo afrontamos esta situación cuando nos encontramos así? Y creo que la respuesta principal viene
como normalmente hablamos, y es la oración. Volvemos otra vez al tema de la oración. ¿Pero por qué? Porque entendemos que Dios actúa en respuesta a la oración. Y hay un dicho de uno de los padres de la Iglesia que decía: ora como si todo dependiera de Dios. O sea, ora sabiendo que todas las cosas dependen de Dios. Pero también ora como si Dios quisiera llevar a cabo la obra por medio de tu propia vida. Y entonces hay dos elementos. Está el elemento de la parte humana y está el elemento de la parte divina. Y entonces, si miramos la parte humana, hay dos partes que tienen que ver con valga la redundancia, la parte humana. Que la primera parte es el valor. Y ahora entra en secuencia la historia de Esther. Esther, como reina, pues tenía acceso para hablar con el rey acerca de su situación, pero solo podía ir a ver al rey si él le invitaba a ella a ir. Y si ella iba sin una invitación, entonces solo en el caso de que el rey extendiera su cetro hacia ella, ella podía seguir viva. De lo contrario, ella tenía una sentencia de muerte sobre su vida. Y ella decide: yo voy a presentarme ante el rey y si muero, muero. Eso es tener valor, eso es ser una persona valiente, enfrentarse directamente al problema, ir de frente y atacar el problema de esa manera, de frente. En la segunda parte de la parte humana es tener astucia. Y Esther también es la persona que usa de astucia en este momento, porque ella tenía que contarle al rey cuál era la situación, cuál era su problema y qué era lo que ella necesitaba para poder resolver esa situación que estaba viviendo en ese momento. Entonces no podía ir simplemente y decirle las cosas directamente, tenía que tener un plan de cómo comunicar su situación al rey para que él luego actuara favorablemente hacia ella. Y ahora aquí entra el elemento divino, la parte de Dios, donde Dios actúa, además aprovechándose de las acciones de Esther. Y hay otro pastor que decía que él decía con estas palabras: me he dado cuenta de que las coincidencias dejan de ocurrir cuando yo dejo de orar. Muy interesante, ¿verdad? Cuando yo oro, empiezan a coincidir ciertas cosas. Cuando dejo de orar, las coincidencias no ocurren. Entonces, vemos aquí una serie de coincidencias en la historia de Esther. Y solo vamos a mirar las circunstancias o las coincidencias en lo que es la parte, el rol que juega el rey en esta historia. Y vemos que hay una serie de circunstancias. La noche, justo la noche, antes de que Amán pide la muerte de Mardoqueo, el rey no puede dormir. Una situación. El rey, como no puede dormir, pide que se le lean los anales de su reino. Y sacan el libro de los anales del reino. ¿Dónde empiezan a leer? Justo en la historia donde Mardoqueo salva la vida del rey. A la mañana siguiente, el rey quiere honrar a Mardoqueo y dice: quiero honrar a Mardoqueo. ¿Quién hay que está entrando en palacio en este momento? ¿Quién estaba entrando justo en ese momento en el palacio? Amán. Entonces Mardoqueo le pregunta a Amán qué puede hacer para honrar a una persona. Amán le cuenta lo que a él le gustaría que le hicieran. Y entonces el rey le ordena que haga eso a favor de Mardoqueo. Amán había entrado para pedir la muerte de Mardoqueo y sale honrando a Mardoqueo. Y luego, más adelante, ocurre otra serie de circunstancias. El rey, cuando se entera de que Esther era judía y que Amán quería matarla, se enfurece, sale fuera
En ese momento que sale fuera, Amán se tira encima de Esther rogando que le salve la vida. Cuando vuelve a entrar el rey, ve a Amán donde está y entiende que la está molestando sexualmente y por lo tanto le sentencia de muerte. Un malentendido lleva a Amán a una sentencia de muerte. Toda una serie de cosas que ocurren y parecen una serie de coincidencias que podrían ser fortuitas, pero es porque Esther se tomó el tiempo de orar y de ayunar, de presentarse delante de Dios, pidió que otras personas se unieran a su oración, que se unieran a su ayuno, que rogaran a Dios a favor del pueblo de Israel para que Él actuara en ese momento. Y entonces la acción de Esther, junto con la acción de Dios, llevan a cabo los propósitos de Dios. Y cuando miramos el libro de Esther y nos preguntamos ¿por qué se encuentra este libro de Esther en la Biblia? Y vemos que la gran parte de la historia es una historia donde Dios manifiesta cómo Él está en control de las cosas y que por medio de su acción las personas podemos ver que tenemos un Dios grande, un Dios que actúa con poder y que también bendice o actúa a través de nuestras acciones. Por lo tanto, cuando estamos en una situación como la que nos encontramos ahora y nos encontramos en una situación con emociones de desesperación, yo quiero animarnos, y me incluyo dentro de esto, que hagamos dos cosas. Primero, que nos presentemos delante de Dios en oración. Porque cuando nos presentamos delante de Dios en oración, estamos pidiendo que Él haga su obra en nuestras vidas. Y luego, que busquemos activamente una forma de actuar para salir de la situación en la que nos encontramos. Y a la medida que estamos actuando en respuesta a las iniciativas que vienen a nuestra mente, que probablemente vendrán como respuesta a nuestra oración. Y así podremos ver el poder de Dios actuando a nuestro favor y nuestra fe crecerá. Porque el resultado de la desesperación en la persecución o en la vida como resultado del sufrimiento es precisamente que nuestra fe crece. Y por lo tanto quiero animarnos a que cuando nos encontremos en una situación de desesperación, que tomemos el tiempo para orar primero y luego buscar una forma de actuar para salir de esa situación.